Han pasado 200 años desde que el Perú vio la independencia. Reciban al libertador de los pueblos del sur, General José Francisco de San Martín. Es por eso que el Perú, desde este momento, es libre e independiente. Muchos presidentes nos han gobernado a lo largo de estos años y en las últimas décadas se han visto que pertenecen a partidos políticos. Y hoy, a puertas de nuestro bicentenario, es que vamos a tocar el tema de los partidos políticos y todo lo que le compete a estos respecto a su rol en la sociedad. Los partidos políticos. Dentro de este tema vamos a tocar los puntos como son el concepto, la evolución histórica, el rol y bipartidismo y multipartidismo. Vamos a desarrollar el video en función a estos 4 puntos que creemos pertinentes tocarlos para que ustedes tengan un buen entendimiento de lo que son en nuestra sociedad estos partidos políticos. Bueno, ahora vamos a un tema muy importante en el cual hoy les voy a hablar sobre los partidos políticos. Para empezar, ¿qué son los partidos políticos? Los partidos políticos son entidades de interés público. Estas entidades son aquellas que desarrollan actividades específicas dentro de sectores variados de la economía, creadas para promover la participación de la ciudadanía en la vida democrática y contribuir a la integración de la representación social. Vale decir, quienes lo conforman comparten objetos, intereses y visiones de la realidad. Este grupo de personas buscan principios y valores para ejecutar parcialmente en gobiernos democráticos. Son los ocupados de presentar candidaturas a ocupar diferentes cargos públicos. Estas personas son los que desempeñan en las administraciones públicas o órganos constitucionales, ya que estos cargos políticos en esencia tienen que contribuir el apoyo político a determinado programa de intereses económicos y valores. Como podemos ver en esta imagen, este grupo de personas y toda la ciudadanía recurrimos a estos cargos públicos. Ahora vamos a las características. En las características identificaremos 4 características fundamentales de los partidos políticos. Para empezar, la organización. Una organización tiene que ser estable y permanente. Los partidos políticos deben tener estructuras administrativas y sistemas administrativos creados para lograr sus metas y objetivos. La ideología es un conjunto normativo de emociones y también de ideas y creencias colectivas que son compatibles especialmente a la conducta social humana. Como podemos ver también, los partidos políticos deben tener programas de gobierno para centralizar sus objetivos, como ya lo hemos mencionado antes. Bueno, ahora nos vamos a otro fundamento, partido político. El partido político es la lógica del ejercicio de las funciones por parte de las personas que ocupan cargos representativos dentro del gobierno. Vale decir que éste influye en el comportamiento, ya sea en pensamiento o en el actuar
de una sociedad. Y por última característica vamos a tener que ver los cargos públicos electivos. Los partidos tienen un estatus específico que les separa del resto de organizaciones presentes en la sociedad. Asimismo, es la parte final de un partido, es un estatus que se caracteriza por ostentar el monopolio, mostrar número con hechos a la visualización. Evolución histórica de los partidos políticos. Se sostiene que el origen de los partidos políticos modernos se inicia en el siglo XIX. Sin embargo, existen antecedentes remotos los cuales se pierden en la antigüedad. Dando un vistazo a la antigüedad, en Roma y Grecia existieron grupos políticos organizados, los cuales tenían cierto parecido a lo que actualmente definimos como partidos políticos. Estos mismos grupos, a su vez, seguían a un caudillo o líder. En Grecia existieron dos partidos, el partido aristocrático y el partido democrático. En el partido aristocrático estaban las personas que eran tradicionalistas y agraristas, mientras que en el partido democrático eran reformistas y urbanistas. No sabemos con exactitud el cómo se organizaban estos grupos. Sin embargo, no nos cabe duda de que estos mismos expresaban las diferentes corrientes de opinión que existían en ese entonces, al igual que cómo defendían los intereses de los grupos que estos mismos representaban. El germen de los partidos políticos modernos nace en Inglaterra, a raíz de las luchas sociales que se produjeron en el siglo XVII durante el reinado de Carlos II. Una fuerte discrepancia que hubo durante el reinado dio origen a los dos grandes grupos que se formaron con posterioridad. Estos dos grandes grupos eran los Whigs y los Tories. Los Whigs estaban compuestos por la burguesía propietaria de la época, mientras que los Tories estaban integrados por los señores parlamentarios adictos a la ley tradicional. En Estados Unidos se crearon primero dos partidos, el Partido Republicano o Demócrata Republicano y el Partido Federalista. Luego vio la luz el Partido Liberal. Este tuvo una existencia efímera, y luego el Partido Demócrata lo reemplazó en la escena política del país. En Francia, durante la Convención, exactamente en la etapa culminante de la Revolución Francesa, se crearon dos partidos, los cuales aún mantenían la usanza antigua. Estos dos partidos eran los girondinos y los jacobinos. Los partidos políticos modernos vieron la luz en América, en Asia y en Europa debido a que se dieron ciertas condiciones sociales, económicas y políticas. Entre el año 1832 y el año 1885, existió un lapso de tiempo en donde hubo una secuencia casi ininterrumpida de partidos políticos. Por ejemplo, en Inglaterra se fundaron los partidos conservador y liberal. Y por otro lado, en Japón se formó el Partido Político Progresista y el Partido Político Liberal. Origen de los partidos políticos en el Perú. Después de la independencia de nuestro país, el 28 de julio de 1821, el Perú fue gobernado por aquellos militares que salieron victoriosos en las batallas de Junín y Ayacucho, lo que dio inicio a la primera etapa del Perú republicano, cuya característica fue el caudillismo militar. Los caudillos militares tuvieron el mando o el poder desde el año 1827. Esto ocurrió cuando Simón Bolívar, junto con sus tropas, abandonaron nuestro país. En el año 1851 se dieron unos comicios especiales. Ese mismo año se convocaron a nuevas elecciones, las cuales pasaron a la historia, ya que son las primeras elecciones que se realizarán en la República guardando todas las formalidades de la ley.
Es en estas mismas elecciones en donde se dan ya todos los ingredientes que actualmente vemos en un proceso electoral. Estos ingredientes son la pluralidad de candidatos, la propaganda y las campañas políticas. Ramón Castilla inició su segundo periodo presidencial bajo el nombre de Gobierno de la Moralidad, y en el año 1855 estableció el sufragio directo, ya que sería el pueblo quien elija su candidato y ya no el colegio electoral, y general porque los peruanos votarían sin importar ser analfabetos o no tener fortuna. Manuel Pardo y Lavalle, en el año 1871, fundó el Partido Civil, y posteriormente, en el año 1872, fue electo como el primer presidente civil del Perú. No debemos olvidar el que antes de las elecciones de 1872, en donde se desarrollaron los comicios más importantes de la historia de los primeros años como república, nuestro país fue gobernado entre gobiernos liberales y conservadores. Nicolás de Piérola en el año 1882 fundó el Partido Nacional, pero debido a ciertas discrepancias internas decide retirarse y en el año 1884 decide fundar el Partido Demócrata. Augusto B. Leguía fundó el Partido Democrático Reformista. Este acaparaba a las gentes con un programa atrayente, el cual proponía recuperar las provincias de Tacna, Arica y Tarapacá. Durante el gobierno de Leguía, los partidos civil y demócrata ya no tenían vigencia. Leguía durante su gobierno sometió a la prensa y al Congreso. A su vez, inició una persecución en contra de sus adversarios políticos. Y debido a la dictadura de Leguía, es que surgen dos partidos a modo de reacción, el Partido Comunista Peruano y el APRA. Según el Jurado Nacional de Elecciones, son 24 los partidos políticos que siguen vigentes hasta el día de hoy, de los cuales los más destacados serían Acción Popular, Alianza por el Congreso y Frente Amplio. De igual manera, Fuerza Popular, Frente Popular Agrícola del Perú y Partido Aprista Peruano. Muy buenas tardes. Yo les voy a hablar sobre el rol que tienen los partidos políticos en la sociedad. Primero, voy a reflejar lo que es el debe ser de estos partidos políticos y después lo voy a contrastar con lo que es realmente los partidos políticos. Como primer punto en el debe ser de los partidos políticos, en el ideal que tienen estos partidos políticos, voy a tocar el punto de la intermediación entre la ciudadanía y el poder. Como segundo punto, la producción de la clase política. Como tercer punto, la representación orgánica de las distintas corrientes de opinión. Como cuarto punto, el gobierno. Como quinto punto, el control de poder. Como sexto punto, educación democrática. Los partidos políticos, respecto a la intermediación entre la ciudadanía y el poder, los partidos políticos deben servir para la organización de la demanda ciudadana, es decir, la identificación de los intereses de los ciudadanos, organizarlos y servir de punto de unión con el poder constituido, de manera tal que sea puente entre la sociedad y el poder. Como segundo punto, hace referencia a la producción de la clase política. Este es un rol muy importante de los partidos políticos. Los partidos políticos tienen la necesidad de generar cuadros que estén capacitados para tomar decisiones en caso de ser gobierno. Y cuando no, también, como los cuadros políticos de oposición. También de manera tal que el juego de la política se dé bajo parámetros más o menos predecibles, pero con gente que esté preparada para ello, y entonces por consecuencia se asume que uno de los roles que tienen los partidos políticos es generar una clase política. Como tercer punto tenemos la representación orgánica de las distintas corrientes de opinión. Es posible que todos los peruanos no pensemos igual, pero la diversidad también requiere de ciertos niveles de organización, porque si no, terminaríamos estando en la Torre de Babel.
cada quien con su propia lengua. La pluralidad es saludable y es indispensable para la democracia, pero la pluralidad no puede llegar a extremos que no permitan niveles de entendimiento y diálogo, lo cual implica que los partidos políticos deben organizar o representar los intereses de los distintos segmentos de la sociedad. Como cuarto elemento, gobierno. Los partidos políticos compiten por acceder a los niveles de toma de decisiones, porque tomando las decisiones ellos pueden plasmar el modelo ideal que ellos prefiguran para la sociedad. Pero esto no es simple. El Estado requiere de una burocracia enorme. Podemos ver como un elemento negativo que ellos subordinen a sus intereses. Tan negativo como ellos es que un partido llegue al gobierno y no tenga burocracia. Es decir, no tenga un conjunto de funcionarios preparados para que puedan integrarse al gobierno y puedan darle coherencia al modelo que han planteado. Porque si no, sería poner en la puerta un casting y que cualquier funcionario llegue a integrarse sin darle coherencia al modelo planteado. Como quinto punto del rol que tienen los partidos políticos, tenemos el control del poder. Cuando somos gobierno, todo normal. Pero cuando no somos gobierno, ¿cuál es el rol de los partidos políticos en la oposición? Fiscalizar podría ser bueno, pero fiscalizar tiene un riesgo, que es la de obstruir. ¿Y dónde está el límite entre fiscalizar y obstruir? En la racionalidad de la acción política. La transparencia de la acción política puede ser un remedio para que los actos de la corrupción desaparezcan. El hecho de que exista un mecanismo de transparencia nos garantiza que hay mecanismos de control efectivos. El ojo ciudadano tiene que ser un ojo de control y por eso es necesario que la ciudadanía se involucre en el sistema de la democracia. Y es más, el involucramiento de los ciudadanos en las organizaciones políticas, entre ellas los partidos políticos. Como sexto punto del rol que tienen los partidos políticos, la educación democrática. Y este es un punto muy importante. Tiene que ver con los valores que tenemos los ciudadanos en el sistema democrático. Tenemos que tener la ciudadanía un pensamiento en el que no se piense en una especie de gobierno autoritario, mientras que de pronto celebramos un triunfo electoral. Eso es incompatible. Una de las tareas especiales para los partidos políticos es el ejercicio de la educación en democracia. Debemos transformar la cultura política. Los valores que hoy en día tiene la ciudadanía son inapropiados e incompatibles con el sistema político llamado democracia. Debemos transformar esos valores para que se haga consistente en el ejercicio que como ciudadanos debemos tener y el papel que debemos desempeñar. A continuación les voy a hablar sobre lo que son los partidos políticos en la actualidad y sobre el rol que están desempeñando actualmente. Nos dice que en la actualidad efectivamente hay una fractura entre el interés ciudadano y el partido. Sentimos ese desapego entre lo que los partidos proponen y en que los ciudadanos reclamamos. Como segundo punto que he tocado dentro del rol que hoy en día ejercen los partidos políticos es el fraccionamiento de los partidos políticos. El fraccionamiento de los partidos políticos. El signo de nuestro partido político a nivel Latinoamérica es el pluripartidismo, es decir, muchos partidos, y claro, podemos decir es que somos democráticos, pero es que la democracia requiere niveles de participación, claro, pero también de integración de intereses, y no le hace ningún favor el fraccionamiento político.
porque no permite agregarle valor a nuestros intereses, y entonces nos perdemos en que mi interés es irreconciliable con los tuyos, y entonces no tenemos forma de asociarnos, no tenemos forma de sumarle valor a nuestros intereses, y por lo tanto cada quien tira por su propio lado. Entonces esto genera un conglomerado político, hay una alta volatilidad, sumado a ello la baja legitimidad del sistema democrático. Y es entonces que tenemos como resultado una sociedad poco orgánica. El problema de financiamiento. El financiamiento de empresas privadas a partidos políticos tiene una alta negativa por parte de la población, pese a que somos nosotros quienes le pedimos a estos partidos mejores representantes, que participen más activamente fortaleciendo la democracia. Si es que los partidos políticos no tienen un financiamiento público, van a buscar un financiamiento privado. Pero lo malo es que vemos que los mecanismos de control no son efectivos muchas veces. No está mal el financiamiento privado, de hecho es necesario. El problema es que debe respetarse la regulación que tiene con respecto a la financiación. Hay una debilitación por parte de la población, y una vez escuché una frase que representa el pensar de muchos en el Perú, y es que no importa que robe mientras haga obras. Tenemos un déficit de pensamiento de la ciudadanía, tenemos un problema ahí. Hay un débil sistema de representación. Claro, los partidos políticos son instrumentos que son usados en función al nivel de compromiso que tienen los ciudadanos, y que además este nivel de compromiso que tienen los ciudadanos tiene que ser compatible con el involucramiento de los ciudadanos con esas instituciones que llamamos partidos. ¿Cómo le podemos pedir a los partidos que sean parte de la solución de problemas si nosotros no nos comprometemos con la vida de los partidos políticos? Y ya como quinto punto, respecto al rol que tienen los partidos políticos, contrastado con lo que es la realidad actual, es la cultura política autoritaria. En toda organización se generan ciertas élites, y estas élites hegemonizan el control de la organización y buscan tecnizarse el control de la organización. Si son deficitarios los sistemas democráticos internos, queda claro que esto se va a producir, pero son capaces los partidos políticos desde su propia dinámica interna responder a los retos del sistema y viabilizar su democracia, como la reoxigenación de los líderes. Entonces notamos un déficit en lo que es la realidad en los partidos políticos respecto al rol que tienen en la sociedad, y estamos a puertas de nuestro bicentenario. Sucesivamente les habla Tamara Laime y tocaré el tema acerca del multipartidismo y el bipartidismo. Empecemos con el primero. Multipartidismo. ¿A qué se denomina multipartidismo? Se denomina multipartidismo al sistema político que cuenta con varios partidos capaces de acceder al poder con un sistema multipartidista. Bien, en el Poder Ejecutivo suelen alternarse diferentes sectores, mientras que en el Poder Legislativo está dividido en distintas bancadas. Estas pueden optar por ser ejecutivos o legislativos. El multipartidismo supone que 3 o más partidos se distribuyen los puestos de poder. Esta convivencia hace que resulten necesarias las alianzas entre partidos para alcanzar los escaños a través del voto popular, como también puede dividirse el multipartidismo, contribuyendo a la gestión de la pluralidad jurídica. Con el multipartidismo, numerosas agrupaciones políticas tienen una participación activa en el Estado y en la esfera pública. Es importante tener en cuenta que si la cantidad de partidos existente es desmedida, se asocia a la falta de organización e incluso a un cierto grado de anarquía. Ahora, los tipos de multipartidismo.
Dentro de los tipos de multipartidismo tenemos al moderado, que es un modelo de dos partidos mayoritarios teóricamente cercanos al centro del espectro político, y el segmentado, que no se da en una competición centrífuga. Ahora hablaremos acerca del multipartidismo según Maurice Duverger. Maurice Duverger fue un jurista, polígloto y político francés en 1917. Duverger establece una clasificación de los sistemas de partidos en sus obras Los partidos políticos. Dentro de ello también desarrolla modalidades. Él posee 3 modalidades, las cuales están representadas por el sistema de partido único, el sistema bipartidista y el sistema multipartidista clásico. Además, admite que existen otros factores que influyen en la determinación de los distintos sistemas de partidos, ya sean factores propios de cada país, el factor clave en la génesis y, por último y no menos importante, identifica un tripartidismo más o menos generalizado. Posteriormente, el multipartidismo según Sartori. Sartori fue un investigador italiano en el campo de la ciencia política, especializado en el estudio comparativo de la política. Este hombre redefine la clasificación de los sistemas de partidos, es decir, entiende que es insuficiente clasificar los sistemas atendiendo al criterio numérico en partido único, bipartidismo y multipartidismo. Cree necesario atender además a la fuerza que tiene cada partido, entendido como su fuerza parlamentaria, y cree que el número de partidos indica a primera vista una característica importante en el sistema de partidos, en cuanto se identifica en un concentrado poder. Posteriormente, para Sartori, los sistemas multipartidistas se pueden dividir en 2 pautas poco fragmentadas, es decir, hasta 5 partidos, y muy fragmentadas, más de 5 partidos. Ambos tienen su propia clase. Sartori define el multipartidismo como un sistema en el que no es probable que ningún partido se acerque, por lo menos mantenga una mayoría absoluta y una fuerza o debilidad relativa de los partidos que se pueda clasificar conforme a su relativa indispensabilidad. Pluralismo limitado y moderado, según Sartori, puede estar dividido, caracterizado por una distancia ideológica pequeña, una configuración bipolar, una competencia centrípeta y la dinámica de los sistemas de pluralismo moderado que no permiten los gobiernos minoritarios. El multipartidismo, según Arend Lidfar. Este hombre era un politólogo especializado en ámbitos relacionados en la política comparada, los sistemas electorales y sistemas de votación. Los aspectos fundamentales que abarcó este hombre del sistema de partidos son el número efectivo de partidos electorales, el número efectivo de partidos parlamentarios y 2 tendencias del sistema electoral y fabricar una mayoría parlamentaria. Ahora, en el sistema multipartidista tenemos partidos antiguos, como fue en 1956 el Movimiento Pradista, o conocido como Movimiento Democrático. Para los que no conocemos esto, fue fundado por Manuel Cisneros Sánchez y otros dirigentes de la coalición conservadora, y actualmente, como conocemos, Acción Popular y el APRA. Seguidamente hablaremos sobre el bipartidismo. El bipartidismo obtuvo una tendencia que surge después de la Revolución Francesa, en el año de 1789 y 1799, cuya idea original era crear un gobierno con un partido en defensa de la aristocracia y en defensa de la burguesía. Luego, con el nacimiento de las ideas marxistas en el mundo, el bipartidismo se transforma en un partido en defensa de la burguesía. Ahora hablaremos sobre el concepto. La palabra bipartidismo procede del bipartitus, es decir, 2 partidos, en donde 2 partidos mayoritarios disputan el poder. Este tipo de sistema hace que los partidos minoritarios queden totalmente excluidos.
La existencia del bipartidismo lleva a que las dos principales coaliciones políticas reciban toda la atención de los medios de comunicación. Como consecuencia de las demás expresiones políticas, no consiguen espacio y, por extensión, a la hora de las elecciones, los partidos más pequeños reciben pocos votos, y así se perpetúa el sistema bipartidista. Un ejemplo del bipartidismo se encuentra en los Estados Unidos. Allí se sucede en el poder del Partido Republicano y en el poder del Partido Demócrata, en las elecciones presidenciales de 2012, en donde, por citar un caso, el candidato del Partido Demócrata, Barack Obama, obtuvo el 51,07%. Ahora hablaremos sobre la ley de Duverger. El jurista francés Maurice Duverger describe dos factores que determinan esto: un sistema donde la mayoría es relativa y el efecto mecánico y el efecto psicológico. Los votos suelen ir a los dos partidos mayoritarios para que no sean desperdiciados. No todo fue historia y reglas dentro de ello, también surgieron críticas al bipartidismo. Respecto a la idoneidad o no del bipartidismo en la democracia, existen opiniones contrapuestas. Hay quienes piensan que es positivo porque ayuda a la estabilidad política y general de una nación, mientras que otros creen que supone una disminución poco saludable de opiniones representadas en los organismos de poder. Factores que favorecen el bipartidismo. Circunscripciones electorales muy numerosas. Cuantas más circunscripciones existan en una elección y por tanto menos electores por circunscripción, en un sistema binominal vigente hasta el 2017 en Chile, y que la ley electoral reparta función de los votos y la creación de coaliciones. Partidos bipartidistas del extranjero en Estados Unidos e Inglaterra y también en Reino Unido. Los casos más acabados del bipartidismo se dan en los sistemas bipartidistas democráticos anglosajones, en Estados Unidos, Inglaterra y Reino Unido, favoreciendo la aparición de dos coaliciones políticas. Ahora, para finalizar, brevemente vamos a dar nuestras conclusiones que hemos retractado en el transcurso de nuestra exposición y vamos a proceder con ellas. Esperamos que el video haya sido de su agrado y vamos a presentar las siguientes conclusiones. Conclusiones. A ver, como conclusión quiero rescatar lo siguiente. En diferentes partes del mundo se han surgido varios partidos políticos, así como en diferentes partes del mundo cada uno tiene sus representantes, sus alcaldes y sus presidentes. Para eso, nos vamos a abarcar en el Perú. Nosotros elegimos a estos partidos políticos, escuchando sus propuestas, lo que van a hacer un futuro en el Perú, ya sea a corto plazo o largo plazo. Pero ¿qué es lo que pasa? Muchos se dejan llevar por esto, muchos se dejan llevar por la corrupción, muchos se dejan llevar por tuppers, platos descartables, por esas cosas. Pero ¿saben? Nosotros hay que conocer el origen de esto. Hay que conocer cómo fue antes los partidos políticos y evitar que haya hoy en día un acto de corrupción. Evitar hoy en día que no haya un partido como fue antes. Hay que tener una vista óptima y precisa y concisa, con pensamiento certero. Para eso, debemos nosotros, más que todo como estudiantes de Derecho, conocer y saber los valores y la ética de los partidos políticos, cómo estar actualizados, leyendo las normas, saber si la aplican, entre otras cosas. Como le he mencionado antes, nosotros somos el presente y el futuro de nuestro país. Está en nuestras manos. Simplemente con un pensamiento culto y óptico mejoraremos el Perú. El objetivo principal de los partidos políticos era uno, y este era la toma de poder, ya sea por medios legales o por medios extralegales. Ahora, no todos los partidos políticos se formaron por las necesidades electorales parlamentarias, sino que existieron partidos como los socialistas, los cuales surgieron a raíz de la crisis de participación en el poder que estos tenían, ya que si bien es cierto, habían grupos anteriores, estos eran excluidos de las tomas
de acciones para gobernar. Como conclusión, se puede decir que nosotros como sociedad debemos tomar conciencia respecto al rol que cumplen los partidos políticos y entenderlo como una herramienta que nos sirve a la población para poder ser parte de la directriz que se toman en cuanto al desarrollo del país, las decisiones que se toman en este. Es muy fácil criticar, y es más, todos somos críticos. Ser espectador no cuesta nada, y culpar siempre al gobierno de que existe mucha corrupción, que el sistema no funciona, si bien hasta cierto punto se tiene razón, pero hay que tener en cuenta que nosotros también somos parte del sistema. Como tales debemos involucrarnos más si en realidad queremos cambiar la realidad del país. Ser parte de estos partidos políticos y uniformizar ideas y no tener una mente populista. ¿El populista qué hace? Solo separa a la población en dos posiciones, que a fin de cuentas nunca va a haber un balance porque nunca van a estar de acuerdo. Contrario a eso, lo que yo propongo es que seamos una sociedad que homologuemos ideas, que sumemos tu idea, que sume a la mía y que podamos, que exista esa unión para poder recién alcanzar un desarrollo, porque si no logramos esto, no vamos a lograr nada. Una vez que se logre esto, es que lograremos notar cambios en cuanto al país. Y ahora que estamos a puertas del Bicentenario, debemos incentivar una conciencia colectiva en la población para que pueda involucrarse más con los ideales que tiene la población respecto a estos partidos políticos. A fin de cuentas, los partidos políticos solo representan los ideales que nosotros tenemos y que debemos ser un poco más objetivos al momento de decidir si es que realmente queremos cambiar el país. Debemos tener más conciencia política. En cuanto al bipartidismo, podemos decir que este encuentra defensores y críticos. Los primeros que pueden opinar que otorga estabilidad política porque marginaría a los más radicales de la posibilidad de poder llegar a ejercer el poder. También podemos decir del bipartidismo que los sistemas detractores de políticos del sistema consideran que falsea la realidad política de un país, distorsiona también la representación y por consecuencia supone una merma democrática. El bipartidismo de por sí lleva una gran controversia en cuanto con el multipartidismo. Podemos decir de este que muchos alertaron sobre los riesgos que el multipartidismo implicaba para nuestro sistema político. Entre esas estaban supuestos y pues en cuanto a nuestras instituciones y nuestra cultura política estábamos preparados para poder gestionar la pluralidad ideológica con lo que habíamos aprendido a convivir.